Bien, estamos de vuelta con esta mesa de debate para conversar sobre los beneficios del TLC con los Estados Unidos y sobre las negociaciones del Tratado Transpacífico o TPP. Estamos con Eduardo Ferreiros, gerente general de COMEX, y Paul Maquet, coordinador de la Red Peruana para una Globalización con Equidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por venir. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Eduardo, empecemos contigo. Veamos el TLC con los Estados Unidos. Ya se cumplieron varios años de su implementación y ya podemos empezar pues a hacer una evaluación bastante objetiva sobre qué es lo que ha traído. Sí, en realidad se han cumplido 5 años de la entrada en vigencia del acuerdo. Primero debo de poner como escenario que no han sido los 5 mejores años de la economía americana. Claro. Es decir, ha pasado por serias crisis en el año 2008-2009 y recientemente. Sin embargo, en estos 5 años las exportaciones peruanas han crecido en un 60%. Las exportaciones a Estados Unidos. El año pasado, donde las exportaciones totales cayeron aproximadamente en 12%, las exportaciones a Estados Unidos crecieron en 15%. Es cierto que básicamente por exportaciones de oro, pero en productos no tradicionales con valor agregado, las agroexportaciones crecieron alrededor de 15%. Entonces, el potencial de sociedad con un país como Estados Unidos, una economía tan importante, a futuro, cuando las cosas mejoren, van a ser muchísimo más. Y yo ya considero que han sido bastante buenas en el tema comercial. Yo creo que el futuro es muy bueno y que también ha servido para que podamos atraer inversiones a nuestro país, ¿no? Yo creo que ese ha sido, digamos, el principio de una apertura comercial que ha traído grandes beneficios. De acuerdo. Paul, ¿tú cómo ves el asunto? Bueno, varios ángulos, ¿no? En el aspecto estrictamente comercial, aranceles, intercambio de mercancías. Por supuesto, todo tratado trae oportunidades y también trae amenazas. Pero ¿cómo ha sido nuestra performance en estos años? El propio ADEX ha mencionado que tenemos una balanza comercial deficitaria y que va empeorando cada año, ¿no? Para el 2012 mencionaron 1.495 millones de dólares de déficit comercial. Esto, por supuesto, se explica por varias cosas, entre ellas la crisis norteamericana y sus políticas monetarias, pero demuestra que el tratado no nos protege de políticas que puedan permitir a un país como Estados Unidos, con la capacidad y el poder que tiene, de efectivamente inundarnos con productos. Es lo que está pasando. Crecen las exportaciones, perfecto, pero crecen mucho más las importaciones. Esto estrictamente en los aspectos comerciales. Para que los televidentes entiendan tu punto, ¿por qué es malo que ingresen productos norteamericanos? Pero tú dices, no nos protege de que nos inunden con productos. Yo podría decir, oye, pero yo quiero que me inunden con productos norteamericanos porque así tengo más opción para elegir. ¿Por qué eso sería malo? No. Nos estamos entendiendo mal. No he dicho en ningún momento que es malo que ingresen productos norteamericanos, pero si estamos hablando de un déficit comercial de 1.495 millones, estamos hablando de que estamos inundados de productos. Es mucho más las oportunidades que está aprovechando la gran industria norteamericana que las oportunidades que nosotros estamos aprovechando. Un ejemplo es el caso del algodón, ¿no? Que además todos sabemos que es un producto subsidiado en Estados Unidos, y en el cual ayer estaba revisando la página del Ministerio de Agricultura, donde se muestran las importaciones y exportaciones, y Estados Unidos se ha convertido prácticamente en nuestro principal proveedor de diversas fibras de algodón. Bueno, efectivamente tenemos que tener cuidado con este tipo de cosas porque no es una competencia de igual a igual. Tenemos políticas activas de Estados Unidos, subsidios, políticas monetarias, entre otro tipo de políticas que les permiten a ellos exportarnos mucho más, y nosotros no tenemos esa capacidad de apoyo a nuestros exportadores. A mí me gustaría, Enrique, si me permites, quisiera aclarar eso. El decir que estamos inundados de productos americanos, hay que ver qué productos están entrando. El 9% de lo que le compramos a Estados Unidos son bienes de consumo. El 91% de los productos que ingresan de Estados al Perú son bienes de capital y materias primas para la industria. Es decir, que lo que estamos comprando sobre Estados Unidos para poder nosotros producir. En este auge que está teniendo las exportaciones peruanas, necesitamos comprar bienes de capital baratos, necesitamos comprar insumos baratos, y eso es lo que traemos de Estados Unidos, y a buena hora que nos inunden los productos americanos en maquinarias, en
bienes de capital, en insumos que necesitamos para producir barato. Esos productos están entrando sin pagar aranceles y le permiten al peruano ser más competitivo. Solamente el 9% de lo que ingresa de Estados Unidos son bienes de consumo. En el caso del algodón es cierto, Estados Unidos se ha convertido en nuestro primer proveedor, porque la producción nacional no es capaz de ofrecer todo el algodón que la industria de confecciones necesita. Necesitamos algodón y necesitamos algodón barato. Se lo compramos aquí a Estados Unidos. Si es que la producción peruana, que tiene una serie de problemas que no tienen que ver con el TLC, que acaban de caerse un caso que abrieron en Indecopi para medidas compensatorias, si hubiese el algodón peruano de la calidad que se necesita, se utilizaría todo. Ahora se utiliza todo, pero necesitamos muchísimo más. ¿Y a quién se lo compramos? A Estados Unidos. Ese informe de Indecopi, perdón, que mencionas es recontra interesante porque justamente dice no hay motivo para medidas compensatorias, pero plantea que el exceso de algodón norteamericano que tenemos es, entre otras razones, por la eliminación del arancel que se da en el 2009. Entonces, justamente, el tema es eliminar aranceles de productos subsidiados. A mí me gustaría regresar a un tema en el cual ustedes tienen opiniones distintas. Y es que Eduardo lo que dice es, oye, está bien, podemos estar importando muchos productos estadounidenses, pero eso no es problema, porque son productos que justamente nosotros necesitamos. ¿Cómo respondes a eso? No, es que ahí tenemos un típico problema de términos de intercambio, ¿no? Por supuesto, nosotros necesitamos los bienes de capital que vende Estados Unidos, pero el tipo de cosas que nosotros exportamos son muy primarias, son, como bien mencionas, oro, entre agroindustria de nivel recontra elemental. Ahora, entonces, eso no es cierto, ¿no? Porque realmente la agroindustria ha dado un salto cuantitativo y cualitativo muy grande entre los últimos años, justamente gracias a la agroexportación. Pero la agroindustria está subsidiada ¿por quién? Está subsidiada por el trabajador y por el medio ambiente. Claro. Efectivamente. En el Perú, ¿qué tiene que los ver? Subsidios que no puede otorgar el Estado, si me permites argumentar, ¿quién los está entregando? Los está entregando el trabajador, que lastimosamente el capítulo laboral del TLC no ha logrado garantizar que se cumplan plenamente los derechos laborales de estos trabajadores que siguen con un régimen especial, que tienen condiciones recontra deplorables. En primer lugar, el trabajador. Y en segundo lugar, el medio ambiente. Tenemos en este momento la famosa crisis del agua en Ica, ¿no? ¿Por qué se produce? Porque se ha consumido excesivamente el agua de los pozos y bueno, ahora ¿quién tiene que pagar eso? Entonces, Eduardo, ni el capítulo ambiental ni el capítulo laboral del TLC están logrando garantizar lo que se esperaba, que no subsidiemos nuestros productos a costa del trabajador y a costa del medio ambiente. ¿Tú crees que eso está pasando, Eduardo? ¿Crees que el TLC ha traído que estemos subsidiando los productos que enviamos a Estados Unidos a costa del trabajador y del medio ambiente? Lo que yo veo y lo que converso con los agroexportadores es que cada vez es más difícil contar con mano de obra para el sector agroexportador. Hay una competencia, hay ciudades como Ica, tenemos ciudades en el norte donde hay pleno empleo y los trabajadores están yendo a sectores más dinámicos como la construcción, por ejemplo, y los sueldos de los trabajadores en el campo peruano han ido aumentando y ya estamos perdiendo ya un poco de competitividad. El TLC con Estados Unidos no dice cuánto es lo que se le debe de pagar a un trabajador, lo que te dice tienes una ley y no bajes los estándares. Pero lo que está sucediendo es, mira, ni sueldo mínimo no existe, o sea, no sé ni para qué lo usan como referencia porque en el campo, en agroexportador, que dicho sea de paso, no es que le exportamos solamente oro. El oro se le venderá más o se le venderá menos. Le vendemos confecciones. En un año de crisis, el año pasado que las exportaciones de confecciones han crecido, las exportaciones a Estados Unidos han aumentado. Poco, pero han aumentado. Las agroexportaciones 15%. Entonces, lo que está pasando en el campo peruano es una revolución que, a pesar de todas las exportaciones caen, ellas siguen subiendo. Y el problema que están teniendo es justamente ahora que no hay mano de obra y que se está haciendo cada vez más cara, ¿no? Entonces yo creo que cada vez tenemos trabajadores más pagados que están en un régimen donde tienen todos los beneficios sociales y que los beneficios los notamos en las capacidades de consumo de todas estas grandes ciudades a lo largo de todo el país, ¿no? La verdad es que vamos a ir a una pausa, me están pidiendo una pausa y regresamos con Paul. Bien, vamos a una pausa y volvemos con Rumbo Económico.
Bien, estamos de vuelta con este debate entre Eduardo Ferreiros y Paul Maquet sobre el TLC y luego vamos a hablar sobre el TPP. Paul, antes de la pausa estábamos hablando sobre los beneficios que han obtenido los trabajadores gracias al TLC. Eduardo lo que decía es, oye, si tú ves, por ejemplo, el caso de ICA, realmente los trabajadores están mucho mejor de lo que están antes gracias a la agroexportación. ¿Tú qué opinas? Bueno, me gustaría invitarles a vivir una semana en las condiciones en que viven los trabajadores de la agroexportación, ¿no? Que no solamente es un tema salarial, es un tema de seguridad social, es un tema de seguridad y salud en el trabajo y es un tema de hostilización y persecución a los que se organizan legalmente, de acuerdo a todos los convenios internacionales que ha firmado el Perú, formando sindicatos, personas que se les despide, que se los hostiliza, incluso que se les violenta, y hay denuncias de esto ¿Cuál es la evidencia en toda la costa. ¿Cuál es la evidencia de esto? La evidencia. Sí, o sea, ¿cuáles son las cifras que muestran que ahora están peor que antes? No estoy diciendo peor. No o estoy sea, diciendo ¿han mejorado? Peor. No estoy diciendo mejor tampoco. El problema de la agroexportación es que está basada en un régimen especial que les da menos derechos a los trabajadores de la agroexportación que a los demás. Este régimen especial, el TLC con Estados Unidos y su capítulo laboral no tiene las condiciones, no tiene las características para permitir que se supere este régimen especial. Y realmente no podemos seguir subvencionando la agroexportación con un régimen discriminatorio que le da realmente menos condiciones de trabajo que a otros sectores. Claro, gran parte de esa llamada discriminación quiere decir, por ejemplo, la temporalidad de la contratación. Si yo voy a cosechar espárragos estos meses del año, no puedo tener en planilla a un trabajador los 12 meses del año. Esas son las flexibilidades que da este régimen especial. Lo que yo sí puedo constatar, y he ido a las plantas, yo sí veo trabajadores cada vez en situaciones más cómodas, en comedores que están estrictamente regulados por el Ministerio de Trabajo y las condiciones laborales de los que yo he visitado en las empresas agroexportadoras. Estoy hablando de la agricultura formal, aquella que exporta. Están perfectamente, desde el punto de vista excesivamente supervisadas por el Ministerio de Trabajo, también para la SUNAT, aprovecho para decir, o sea, están en una supervisión constante. Y lo que están haciendo es generando cada vez más exportaciones, cada vez más empleos, pero sobre todo, que me parece interesante, sueldos más altos, cada vez más altos. Con 90 inspectores del Ministerio de Trabajo en las regiones y 200 en Lima, no creo realmente que la capacidad del Ministerio de Trabajo de garantizar los derechos laborales de estos trabajadores sea tan óptima como quisiéramos y como menciona acá. Pero Paul, créeme que se concentran en aquellos que son los que están generando negocios, y ahí es donde hacen las inspecciones y no están haciendo 90 las inspecciones. Son realmente y no están haciendo las inspecciones en las empresas informales, ¿no? ¿Cuál es y se lo pregunto a los dos, ¿cuál es la evidencia objetiva? O sea, en cuanto a sueldos, ¿cómo han evolucionado los sueldos? ¿Cómo ha evolucionado el nivel de empleo? Porque creo que, o sea, es bien importante para discutir esto, fijarnos en las cifras. ¿Qué es lo que ha pasado por ejemplo, en ICA con la agroexportación? Cuéntenme. Lo que ha pasado es que se ha acabado el agua. Te estoy mencionando que el medio ambiente es el otro gran subsidiador de las exportaciones, y te quiero poner un ejemplo que es realmente preocupante, ¿no? Otro de los productos que exportamos a Estados Unidos es la madera. Y según una investigación de EIA, una agencia norteamericana, tenemos un 36 o 37% de la caoba y el cedro que se han exportado a Estados Unidos, por lo menos hasta el 2010 que llega su investigación, son de origen ilegal o no se puede demostrar su origen. ¿Esto qué quiere decir? Nuevamente, el capítulo forestal del TLC no logra garantizar que realmente no hagamos lo que nos preocupaba antes de firmar el TLC, que estemos exportando a costa del medio ambiente, de los derechos de las personas, entre otros aspectos. Bueno, saliendo de la pregunta original, el tema que se ha introducido de la exportación de madera, se exporta muy poco, y es cierto, y estoy de acuerdo con Paul, no se debe de exportar madera ilegal. ¿Qué cosa introduce el TLC de Estados Unidos? Obliga al Perú a cambiar su legislación. Nosotros no teníamos una legislación y eso era un desorden y se exportaba cualquier cosa. Nosotros nos hemos comprometido a cumplir ciertos acuerdos. Está en el proceso de implementación una ley, un sistema de regulación forestal. Ya se creó CERFOR, y lo que se está haciendo es una superintendencia que va a organizar para poder hacer exportaciones de madera de manera sostenible. Eso, que digamos, no me siento orgulloso de decir que lo tenemos gracias al TLC, pero fue dado por el TLC, si no, esto seguiría siendo un desorden absoluto, ¿no? Entonces, sí, yo estoy de acuerdo, ha habido
antes, las estadísticas que menciona Paul vienen desde el 2010, el TLC entró en 2009, y es una legislación forestal y ambiental que viene gracias al TLC implementándose, y acabamos de ver la creación de CERFOR, que creo que nos va a ayudar muchísimo. Vayamos a otro tema antes que nos gane el tiempo. El TPP es este megacuerdo de los países del Pacífico, este megacuerdo de integración comercial, pero se critica mucho una supuesta falta de transparencia en la negociación. Paul, entiendo que tu organización hace una vocera de este argumento, ¿no? Sí, efectivamente, yo en primer lugar quisiera destacar que el día de ayer 86 legisladores de 7 países de negociación han hecho pública una carta donde piden que se dé a conocer el texto antes de que sea firmado. Y ellos se suman a manifestaciones anteriores de los parlamentarios chilenos y de los parlamentarios norteamericanos en el mismo sentido. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros nos preguntamos por qué tanto secreto. Yo entiendo, conversábamos en la sala sobre la necesidad de cierta confidencialidad en los temas comerciales, arancelarios, porque es como una partida de póker, pues yo no puedo abrir mi juego. Es totalmente comprensible. Pero hay un error al decir que estos son acuerdos de comercio, porque son acuerdos de comercio, de régimen de inversiones, de régimen de propiedad intelectual, ahora en el TPP de régimen para las empresas del Estado, entre otros aspectos. Este tipo de cosas no son negociaciones comerciales. Este tipo de cosas tienen que ver con legislación que normalmente es dada por los congresos nacionales con debates públicos, las reglas de propiedad intelectual, por ejemplo. Entonces, nos preguntamos por qué el secreto. Este tipo de cosas no deben ser secretas y deben ser sometidas a un debate público, como ocurre con todos los acuerdos internacionales. Anda a ver cómo se negocia en la ONU, cómo se negocia en la OIT, cómo se negocia en la propia OMC. Las normas de transparencia son permiten mucha más fiscalización pública. Eduardo, ¿es así? ¿Así está sucediendo y hay esta diferencia con otros acuerdos? Mira, cuando yo he querido tener acceso a la información de las negociaciones del TPP, he tenido. Y entiendo, Paul, que cuando uno has pedido una cita van y te explican. ¿Cuál es el problema? El problema es circular los textos de negociación. Entonces, hay fórmulas, cuando negociamos el TLC con Estados Unidos, como usábamos con Paul antes de entrar, teníamos lo que llamábamos una máquina ciega, donde el que estaba interesado en conocer los textos podía leerlos y no podía grabarlos ni sacarlos, pero podías enterarte de los textos, o en reuniones, digamos, a solicitud proyectábamos los textos y los analizábamos, y yo creo que eso es una buena práctica. En el caso del TPP, donde hay muchos países que están circulando, y que tiene razón Paul en decir que no es un tema estrictamente comercial, sí, pero sí tiene vinculación a temas comerciales, económicos, de inversión. Ha habido ciertas normas de confidencialidad, entiendo yo. Yo no he tenido ningún texto, pero he tenido reuniones con cada uno de los negociadores sobre los temas y he sido muy bien recibido en mi instituto. Entonces yo sí creería que el principal problema no es la falta de transparencia. El principal problema que veo yo desde el lado de Paul es que el Perú vaya a aceptar cosas que están en la mesa ahora. Por ejemplo, la patente de segundo uso, que Estados Unidos la puso en el TLC bilateral y el Perú no la aceptó. Pero cuando Estados Unidos se entera de que para el Perú es una gran cosa el no tener la patente de segundo uso, te la va a dejar hasta el final del día. Claro. Y va a insistir en tenerla y al final de la negociación la va a sacar a cambio de algo. Entonces, lo mismo pasaba con la ropa usada, ¿no? Todo estaba perfecto hasta que Gamarra sale una marcha y decir no a la ropa usada por el TLC. Al día siguiente Estados Unidos agarró y puso en su prioridad: queremos que entre ropa usada. Entonces, yo pido confianza en el equipo negociador, sabemos cuáles son las líneas rojas, el TLC bilateral con Estados Unidos marca, digamos, los topes a los que vamos a llegar, y yo estaría tranquilo de que va a ser una buena negociación. Nos ha ganado el tiempo, les agradezco muchísimo su participación, ha sido muy interesante. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Bien, vamos a una pausa final y volvemos con Rumbo Económico.